Bueno, hoy no vamos a poder transmitir, estuvimos batallando ahorita con la computadora, no quiere transmitir, solo vamos a grabarla y en la tardecita, después de que yo coma, las voy a subir. Así que ya en la tardecita, cuando usted le aparezca ahí, a compartir, ¿ok? Bueno, ya que no estamos predicando el evangelio uno a uno o no tiene el valor de predicarle a las personas con que se topa, por lo menos comparta las predicaciones. Bueno, buenos días, que Dios bendiga a todos los que van a ver esta transmisión. Saludamos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana que se titula Las pruebas de fuego, segunda parte. Esta es la segunda parte de esta serie que iniciamos con las pruebas de fuego que vienen a la vida de los cristianos y a veces hasta no cristianos. Dios los tiene que meter al fuego, pero vamos a explicar por qué. En el libro de Santiago, ahí en capítulo 1, versos 2 al 4, para retomar nuestro estudio, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Muy bien. Hemos estado viendo desde hace 2 meses aproximadamente una serie de estudios que vienen de acuerdo a las pruebas, a las circunstancias, a los problemas. Empezamos con una serie que se llama ¿por qué Dios permite la maldad, el sufrimiento, los problemas, etcétera, etcétera? Y desde a partir de esa serie empezamos a explicar por qué suceden ciertas cosas y por qué Dios las permite que pasen en la vida de, primeramente, en las personas que no son cristianas. Ya los hemos visto. Y hay personas que no son cristianas, que son buenas personas, en el sentido de que son muy amables, ayudan a otros sin ser cristianos. Pero ellos desconocen o no saben de que por ser buenas personas no se van a salvar. Ellas piensan que por ser buenas personas se van a salvar. Y si por ser buena persona uno se salvara, entonces en vano murió Cristo. Es como cuando decimos que por ninguna religión nadie se va a salvar. Porque si por la religión hubiera salvación, entonces en vano murió Cristo. Hubiera dicho Cristo, ¿saben qué? Cada quien siga su religión, denle dinero a los pobres, denle a los necesitados, ayuden con su dinero, sean buenas personas, pórtense bien, mis nenes, y nos vemos allá arriba. Cristo tendría que pagar el precio por la redención de nuestras vidas. Ahora, muy bien, empezamos estudiando que por qué Dios permite los problemas, la maldad, el sufrimiento. Y estamos en esta serie explicando de que a veces, no porque sean tan pecadoras, Dios permite que pasen ciertas circunstancias difíciles, pruebas, desastres. Porque vamos a ir entendiendo que a veces Dios lo permite para que, si así de esa forma, puede atraer su atención de las personas que no son salvas, y más aquellas que se les ha hablado 1, 2, 3 veces, se les comparte palabras, se les envía mensajes por WhatsApp. Mira, amiga, te mando este estudio, por favor, escúchalo, sé humilde, mira, para que comprendas por qué te están pasando lo que te está pasando, por qué de un momento a otro te enfermaste, por qué estás en esa situación, por qué es que estás en esa silla de rueda. Escúchalo, sé humilde. Pero contestan, gracias, y no lo hacen. Estamos hablando de las personas que no son cristianas, que se les ha compartido, y no lo hacen. Hay personas que están sufriendo, que no tienen dinero, que no tienen trabajo, que están enfermos.
Miren, hace unos días, para que vean qué es lo que estoy diciendo, encontré a un señor en silla de ruedas dializado, como de unos 75 años, dializado, con la bolsa, en silla de ruedas. Pues el Espíritu Santo rápido nos pone, ¿no? Háblale. Hay que tener misericordias. Llego yo y le digo, buenas tardes, ¿cómo se llama usted? No recuerdo el nombre, pero me dijo, me llamo tal, mucho gusto. Soy el señor Luis Alberto, le digo, quiero orar por usted porque veo que usted está enfermo. Así dice, sí, diga, soy pastor por la gracia de Dios y Dios me puso en mi corazón que yo ore por usted porque veo que está dializado, pero quiero decirle antes y hablarle un poquito de su salvación. ¿Sabe usted que Cristo murió por sus pecados? ¿Sabe que Dios permitió que usted esté en esta circunstancia por alguna situación? Y que usted necesita un Salvador. Y ¿saben con qué me contestó? En vez de que me dijera, muchas gracias, está bien, ore por mí. ¿Saben qué me contestó? Muchas gracias, y me toca por acá. Estoy bien así. No me duele nada. Estoy bien. Ando con la bolsa, pero no me molesta. Muchas gracias, le agradezco mucho. Bueno, que Dios te bendiga. No le dije así, ¿verdad? Imagínense esas personas despreciar una oración de parte de Dios. ¿Qué más se puede hacer por ellas? Dios en su misericordia hubiera podido sanarlo al instante o después. Para que a verse así, él se arrepentía. O por lo menos hubiera esperado que yo terminara lo que yo le hubiera dicho, el mensaje que yo le traía, que iba a ser breve, porque no lo iba a tener media hora, una hora ahí, era cuestión de 5 minutos, pero no fue humilde. Y así hay muchas personas en el mundo que siguen despreciando a Dios. Entonces, ¿en quién van a confiar? ¿Qué esperanza tienen? ¿Piensan que la Virgen los va a sanar? ¿Ponen más su fe, su confianza en los ídolos que en el Dios? Miren cómo es esto. Hay personas que ponen más su confianza en los ídolos que en el Dios que creó a los ídolos. Porque los ídolos son personas que ya están muertas. Para ellos les llaman santos. Y que porque fueron muy buenas personas, están en el cielo, intercediendo por nosotros. Esa es la creencia que dice la religión. Cuando las personas que son santos somos nosotros, los cristianos, que hemos aceptado a Cristo, y en el momento que una persona se arrepiente y acepta a Cristo, en ese momento lo santifica, lo pone aparte, lo separa. Santo es separado para Dios, aparte, puesto aparte. No son santos los que están en las repisas, de acuerdo a la Biblia. Lo decimos esto para todas las personas que tienen esa creencia. Y si el Dios Todopoderoso creó a esas personas que ahora les llaman santos, hágame el favor de que tenerle más fe a la Virgen o al santo de tal y no doblar sus rodillas ante Dios. Y cuando llega uno a hablarles, rechazan esta oración. Esa persona que yo le prediqué, le va a ir como en feria. Si no se arrepiente, le va a ir como en feria en el día del juicio. Y con mucho más razón, Dios los va a juzgar duramente. Y se lo va a poner en una pantalla. Ahí está el día que yo te quise sanar, el día que yo te quise regalar la salvación y despreciaste. Porque al que vosotros los rechaza, a mí me rechaza, dijo Jesús en los evangelios. Ahí está. Y me despreciaste. No despreciaste al hombre que iba a orar por ti, me despreciaste a mí.
Porque el diablo no iba a venir y te iba a decir, ¿me permite orar por su sanidad? ¿Me permite orar por su salvación? El diablo va a orar, pero para que te mueras en pecado y te vayas al infierno. Eso es lo que quiere. Entonces, ¿quién fue el que mandó a que oraran por ti? Fui yo a través de mi Espíritu Santo que estaba en esa persona, en mi siervo, en mi sierva. Pero bueno, entonces vemos pues de que por qué Dios permite. A veces Dios permite para atraer su atención de los que no son salvos. A veces Dios permite esas circunstancias, todo esto que pasa, la maldad, el sufrimiento, los problemas, en cristianos también, de que por la misericordia de Dios no se quieren afirmar. Y Dios les tiene que dar una calentadita, porque ya los tomó por hijos. Y Dios, al que ama y toma por hijo, lo disciplina. A veces Dios permite para llamar su atención de los que no salvos, número 1. 2, para aquellos cristianos, para despertarlos, ¿verdad? Hay detalles que faltan en ellos. Por eso es que leímos de que tienen que ser probados como se prueba el oro. ¿Se acuerdan? Para que el oro lo metan a fundir al horno de fuego, para quitarle, ¿qué cosa? Las impurezas de ese metal, que cuando lo sacan crudo de las minas, de las cuevas, el oro viene crudo, viene con muchas cosas que hay que pulirlas, y es en el oro que lleva la refinación. Por eso hablábamos oros de 28, 24, 14 y 10 quilates, el que es puro oro. Y luego el que ya viene mezclado y así va bajando. Y Dios permite y los tiene que meter a pruebas para quitar esas impurezas. Lo leímos en las cartas de Pedro, que como el oro es probada nuestra fe, y Dios nos hace pruebas para que sepamos nosotros cuántas cosas hay, cuántas cosas en nuestras vidas tienen que ser quemadas en el fuego. Hay cosas que no le agradan a Dios, y por eso nos mete a pruebas y nos hace pruebas para que nosotros nos demos cuenta, Él ya lo sabe todo. El maestro en la escuela, tanto como yo que les hago examen los miércoles, yo les hago examen porque yo no soy omnisciente, yo no lo sé si van a pasar o no van a pasar. Yo hago el examen, ahí sí, para que yo sepa que tanto van creciendo y van aprendiendo de la palabra, y ustedes mismos se den cuenta si están aprendiendo o no los miércoles. Pero Dios hace las pruebas para que nos demos cuenta cuántas cosas tienen que ser quemadas en el fuego. Ahora, muy bien. Vamos a ver también que Dios permite las pruebas a veces también porque andamos en pecado. Y Dios nos tiene que meter al horno, tarde o temprano, si no nos queremos ordenar, si no queremos afirmarnos, agarrar un compromiso serio, porque muchos están pensando que no se quieren ordenar, que no se quieren bautizar, porque es un gran compromiso. Oyes, el compromiso fue desde el día que tú aceptaste a Cristo, no después. No puedes andar dualizado con ese doble pensamiento de que es que si me bautizo, es que es algo serio y no sé si voy a poder y qué tal que no sé, y etcétera. ¿Sabes qué? No eres salvo. El bautizo es para los que son salvos. El bautizo lo desea aquel cristiano, aquella cristiana que ya recibió a Cristo y desea ser bautizado, y cuando le recibe el estudio aún mucho más, porque está entendiendo que es el resultado de su salvación, no para su salvación o para completar su salvación. No, es el resultado de su salvación final. Entonces, cuando Dios ve a ese tipo de cristianos, los va a meter al fuego, tarde o temprano. Porque están creyendo en un Dios a su manera. Entonces va a venir Dios y les va a decir, ahora los voy a meter al fuego para ver si en verdad están creyendo en el Dios de la Biblia o en un Dios que se han fabricado en sus mentes porque piensan que Dios es amor, 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 amor. Miren lo que dice la Biblia en las cartas de Pedro y en el Antiguo Testamento. Porque Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo.
Nunca van a encontrar en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que Dios diga, Dios es amor, amor, amor. Sí es amor, pero también es fuego consumidor. Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Y primero nos va a disciplinar a nosotros. Pedro dice que primero va a comenzar el juicio por la casa de Dios y luego por el mundo en la gran tribulación. Ahora muy bien. Vamos a ver entonces, para ir finalizando, tal vez el otro domingo finalicemos con Job, donde vamos a ver de que a veces Dios permite las pruebas no porque andemos en pecado y nuestra vida cristiana ande bien delante de Dios. Con la vida de Job tenemos el gran ejemplo. Con eso vamos a ir terminando, pero no me quiero adelantar. Job no andaba en pecado. Delante de Dios era, por decirlo así, un cristiano recto y justo. ¿Y por qué le vinieron las pruebas tan duras? Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Entonces, estamos leyendo aquí en Santiago que dice que estemos contentos, alégrense, en otras palabras. Cuando tener por sumo gozo. Cuando, en otras palabras, estén alegres cuando hallecen diversas pruebas. Es ilógico pensar así. Oiga, ¿cómo quiere usted que yo esté contento si me acaban de despedir de mi trabajo? ¿Cómo quiere usted que yo esté alegre si mi esposo se acaba de ir con otra? ¿Cómo quiere usted que yo esté contento si mi hijo se fue de la casa, mi hija se fue de la casa? ¿Cómo quiere usted que esté contenta si mi hijita salió con su domingo 7? O mi hijito abandonó la vida cristiana. Pues alégrense. Ahora, ¿de qué manera entonces nos vamos a alegrar? ¿Cómo es posible llegar que en las pruebas estemos contentos? ¿Se puede o no se puede de acuerdo a la Biblia? Imagínate que alguien lo corran de su trabajo y que llegue a la casa de su esposa. Yupi, mi amor, ya vine. ¿Y ahora qué te pasó? Que me acaban de correr de mi trabajo. Y estoy contento. Estoy contento, vieja. ¿Y por qué, viejo? Porque así ya voy a estar más tiempo con Dios. Andaba tan afanado. No tenía tiempo para leer la Biblia. Etcétera, etcétera. Siempre decía que mi trabajo, afanado en el tiempo, en el quehacer, la casa, la comida, etcétera, etcétera, mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces nunca tenía tiempo y ahora me han despedido. Y yo creo que Dios lo permitió para que de aquí a que yo consiga un nuevo empleo, me meta yo a la presencia de Dios. Ahora sí a estudiar todo lo que no he estudiado todo este tiempo por andar de afanado. ¿Quién va a estar contento? Pero dice, vayamos ahí a Romanos capítulo 5, versos 3 y 4. Romanos capítulo 5. Tres y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ok, vamos a leerlo en otra versión para que entiendan un poquito, porque estoy seguro que no muchos entendieron. Voy a leer traducción viviente, es una nueva traducción que dice así. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar la resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza. Firmeza de carácter
y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Leo lenguaje sencillo. Pero también nos alegra tener que sufrir. Ah, caray. Pero también nos alegra tener que sufrir porque sabemos que si aprendemos a soportar el sufrimiento y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Para que entendamos bien, vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Tenemos que trazar las escrituras para desarrollar una buena exégesis. Y entendamos esto. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy bien. Vamos a explicar esto para que entendamos Romanos 5, 3 al 5. Que puesto los ojos en Jesús, Él es autor y consumador de la fe. Ok. Nuestra fe es objetiva, no es relativa. ¿Sí? Ni la fe del carbonero, como dicen. Como algunos religiosos, no está en la Biblia, pero por fe lo creemos. Oye, espérame tantito. ¿Cuál es el fundamento de tu fe? Es que no está en la Biblia esto que nos han dicho y nos han puesto, etcétera, etcétera, pero por fe lo tenemos que creer. No. Tiene que haber un fundamento. Por ejemplo, que la Virgen de Guadalupe no está en la Biblia, pero lo creemos. No, tiene que haber un fundamento. Una vez una persona católica me dijo, es que nosotros no somos muy bíblicos. Ah, caray, entonces, ¿dónde está el fundamento de tu fe, de tu religión? Sí, porque una fe sin fundamento es ciega. Y un ciego no puede ir a guiar a otro ciego porque los dos caen al hoyo, dice la Biblia. Entonces, tienes que tener un fundamento, una base, ¿sí? Que es Cristo Jesús. Por eso dice, puesto los ojos en Él. Porque Él es, la fe es objetivo, está relacionado con un objeto directo que es Jesús. Muy bien. Pero a lo que voy, cuando dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, ¿qué entienden por esto? Ahí va. Está diciendo Romanos 5, 3 que la resistencia produce firmeza. La paciencia quiere decir. Cristo, cuando estaba en la cruz colgado, en ese momento, ¿quién se puede centrar en sí mismo cuando está padeciendo algo o en sus sufrimientos? Todos los seres humanos. Cuando nosotros estamos enfermos, estamos en cama, ardiendo en calentura, un dolor tremendo de cualquier tipo de dolor o cualquier problema o circunstancia que estemos pasando en ese momento, mire, ¿qué hacemos los seres humanos? Nos centramos en nosotros mismos y no queremos que nadie nos hable, que nos digan algo, no queremos oír a nadie, contestamos feo. A veces hay personas que están tantito enfermas, no pueden aguantar, soportar, y viene la esposa con la medicina y mi amor, te toca tu medicina y déjamelo ahí, ahorita lo tomo y no quiero, y se ponen de mal humor y están centradas en sí mismas y no quieren saber nada porque están enfermas. Cristo Jesús, cuando estaba en la cruz, no se centró en sí mismo.
Cristo Jesús, al estar en la cruz, ¿quién o qué ser humano, al estar siendo machacado en una cruz, va a estar gozándose por el sufrimiento que está padeciendo en este momento? ¿Qué ser humano haría eso? Estarse gozando en el sufrimiento por lo que está padeciendo. Nadie. Es como que yo estoy padeciendo y estaría yo a carcajadas en mi cama con el dolor, con la enfermedad, en fase terminal, y yo muy jajaja, jijiji, ¿verdad? Ni loco. Nadie lo haría. ¿Y por qué nuestro Señor Jesús menospreció el oprobio? Imagínense que en el momento de la cruz, ya en sus últimos minutos, segundos del Señor, en su dolor, ya llevaba ya iban para 20 horas que Él no había probado ni un bocadillo, ni tomado agua, ni ir al baño, desde lo que aprendieron un día antes en el huerto Getsemaní, por ahí de las 11 de la noche, entre 10 y 11 de la noche. Desde el momento que lo aprenden, ya no tuvo tiempo, ni le dieron chance de ir al baño, ni tomar agua, etcétera, etcétera, sin comer ni un bocado. Toda la noche lo tuvieron enjuiciando. Lo llevaron a la casa de Caifás, que era el sumo sacerdote, etcétera, etcétera, y lo tuvieron, y por ahí de las 6 de la mañana lo llevaron a Poncio Pilato. No durmió toda la noche, y los otros también, con tal de matarlo. Bueno, estar cargando la cruz, estar soportando todas las blasfemias que hablaban contra él, que le pegaban, le escupían a la hora de que lo estaban enjuiciando, etcétera, etcétera. Y en el momento de la cruz, ¿qué hubiera dicho? Desgraciados, van a ver, ahorita voy a hablar a mi Padre que mande una legión de ángeles y que los venga a fulminar ahorita. Quejándose, sufriendo, quejándose de su sufrimiento, el Señor no lo hizo. ¿Qué es lo que quiere decir esa parte que no entendieron? Que cuando Él estaba, en vez de quejarse, lo que hacía, se gozó de felicidad, que a través de ese sufrimiento habría salvación para Elena, para Fabricio, para Anita, para Luis, para Patti, para Sandra, para Juanito, Sutanito, y decir, valió la pena. Oh Padre, gracias, valió la pena por Patti, valió la pena por Esteban, valió la pena por Luis, valió la pena por Caro. En vez de quejarse, él se gozaba que a través de ese sufrimiento había alcanzado a los que iban a creer en él 2000 años después, 1000 años después, 500 años después, terminando la cruz, etcétera, etcétera. Tuvo que soportar gran sufrimiento y al mismo tiempo se estaba gozando. Eso es lo que quiere decir esa parte. Que él se gozaba. No se quejó. No refunfuñó. No se les puso al tiro a los soldados romanos. Muchos pasaban y le injuriaban. A ver, desclávate. Tú que salvabas a otros, tú que sanabas a otros y no puedes desclavarte. Ándale, hazlo para que creamos. Si tú lo haces, nos vamos a arrodillar delante de ti. Lo hubiera hecho. ¿Por qué no lo hizo? Porque a él estaba claro que la conversión de las personas iba a ser por el oír el evangelio, la palabra de Dios, no por ver milagros. Si él se hubiera desclavado en ese instante y se hubiera puesto de pie, automáticamente todos hubieran caído de rodillas, hasta los sacerdotes.
Pero esa fe, esa creencia que iba a suceder en ese momento, iba a ser pasajera. No les iba a durar. Y lo vemos el ejemplo en Lucas 10 con los 10 leprosos. 10 sanó el Señor. ¿Y cuántos regresaron? 1 a dar gracias a Dios. Los demás, bien gracias. Se olvidaron y jamás volvieron ni por la toalla, como dicen. Porque así le parece a Dios. Que las personas se conviertan por oír la palabra, no por ver milagros. Y eso es lo contrario que se está haciendo hoy. Y es un error que se estén solo llevando campañas de salvación y milagros. Hágame el favor. Es cierto que se tienen que orar por los enfermos en una campaña. Pero tienes que predicarles el evangelio. Es campaña de salvación. Y los milagros vienen después. Y no dudamos que haya salvación. No dudamos que haya milagros en el momento de esa campaña. Porque Dios, en su misericordia, sana a quien Él se le da la gana. Y si Él no se le da la gana, no lo sana a todos. No a todos sanó cuando Él anduvo en la tierra. A unos sí y a unos no. Pero el problema es de que esas personas que a veces reciben sanidad y salvación, nunca nacen de nuevo. Son poquitas las que reconocen que fueron sanadas por Dios y en verdad se convierten. Pero las demás ni hacen lo que el leproso, no regresan a darle a gracias a Dios, no se convierten. ¿Por qué? Porque fue pasajero. Es que la palabra tiene un poder, la palabra son espíritu y son vida. La palabra es Jesús hecha carne. Entonces, tiene que ser por medio de la palabra. Una persona que no se congrega como Dios manda continuamente, mira, no nace de nuevo. Más si son de los que vienen como los cometas, que de repente, ¡fum!, vemos un cometa muy de vez en cuando, ¿no? Y así están, que vienen cuando quieren, cuando se les da la gana. No agarran la onda que el día domingo es el primer día de la semana, que hay que honrar a Dios, que hay que darle la preeminencia, que Él merece el primer lugar en nuestras vidas, que tengo que venir a alabar y adorar a Dios. Y que si entre semanas hay estudios, tengo que venir porque hay un fuego en mi corazón que desea escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué no hay ese fuego, pues? ¿Por qué ya no arde en nuestros corazones el saber más de Dios? Nos quedamos ahí como religiosos, nada más de misa, de domingo. Por eso es que no nacen de nuevo. Son los ingredientes para nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo, del Espíritu y la palabra, del agua y del Espíritu. La palabra representa, el agua representa la palabra de Dios, el Espíritu es el Espíritu Santo. Es por eso que muchos cristianos no nacen de nuevo. Y no vienen a la iglesia, no se congregan y no sienten nada. No les redarguye el Espíritu Santo, porque están fríos. A lo mejor no han nacido de nuevo. Unos así tienen la flamita ya, no apaguéis el Espíritu Santo, dijo Pablo en Tesalonicenses. Así están ya a punto de apagar la vela. Otros lo tienen un poquito más a media flama. Pero Dios nos quiere llenos del Espíritu Santo. Nos quiere rebosando, que ese balso siempre esté rebosando el Espíritu Santo. No lo quiere a 3/4 de tanque, no lo quiere a medio tanque, lo quiere lleno. Por eso es que tu vida está como está. A medias tintas, mediocre. La palabra mediocre no es grosería, significa algo de mala calidad. ¿Y piensas que te vas a ir en el arrebatamiento? Estás equivocado. No era el mensaje, pero ya que salió, salió. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que hablar así? ¿Por qué quisiéramos avanzar con otros estudios de más profundidad, más profundos? Y no se puede porque hay que volverles a dar los primeros rudimentos básicos, porque debiendo ser ya maestros, tienen necesidad que se les dé leche espiritual, Hebreos 5:11. Porque no están preparados para agarrar comida sólida.
Es el tiempo que más se está corrompiendo la iglesia. Más apostasía. Todos andan en otras cosas, en otros muy activistas y etcétera, etcétera, pero no hacen lo que Dios nos manda a predicar el evangelio. Yo veo ahí en el Facebook que está la gente. ¿Quién quiere que Dios los sane? ¿Quién quiere que Dios los prospere? Amén, amén. Y de volada pasan y se llenan al frente. Pero a ver, después de que oran por ellos, a ver si están al tiro con el Señor. No, porque siempre están poniendo pretexto. No entienden que Dios es santo. Santo, santo, 3 veces santo. Nos ama tanto y tiene una paciencia muy larga. Lento para la ira, dice la Biblia. ¿Hasta cuándo vamos a entender que si Cristo viene hoy, ahorita, en 2 minutos, no te vas? Estás viviendo en pecado y no quieres hacer nada, no quieres arreglar tu vida, ya se te ha hablado, se te ha dado consejo, se les pone la palabra y el Señor dice así, se les restriega en su cara y aún así no quieren. Y todavía muchos se ofenden. La palabra los ofende, dijo Jesús. ¿Esto los ofende? A la puerta está abierta, les dijo a los 12. Ustedes también se quieren ir, allá está la puerta. A los que no les gusta este tipo de predicación, allá está la puerta abierta. ¿A dónde iremos? Dijo Pedro. El que era humilde, que había reconocido que solo Jesús tenía palabras de vida eterna. ¿A dónde más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde más iremos si aquí en este lugar hay palabras de vida eterna? Y habla el Señor y lo dice el que está hablando y predicando, porque es Dios el que está hablando y que nos ama. Esa es la humildad del corazón. Porque se está preocupando Dios por nuestra salvación. Porque nos ama tanto que nos quiere tener con Él allá en las bodas del Cordero. Pero somos nosotros los que nos queremos entender. ¿Hasta cuándo vamos a entender? ¿Hasta cuándo vas a estar endurecido? ¿Hasta que Dios trate contigo y te meta al fuego? Ahí sí, ahora sí, Jesucito mío, ahora sí no voy a faltar, ahora sí voy a ir a la reunión de oración, ahora sí voy a estar los 3 días metidos ahí. Hasta cuando ya estés ahí en la cama, ahí sí. Son como las personas de que se les habla, se les predica la salvación, el evangelio por gracia, y no, gracias, más adelante, ahorita no, como esta persona me rechazó, y ya cuando van en la ambulancia a punto de morir, ahora sí, Diosito, perdóname, ahora sí me voy a convertir, ahora sí te voy a aceptar, ahora sí dame, ahora no hay oportunidad, se acabó la gracia, dice el Señor. La gracia es para que no conoce, pero para que ya lo conoció, ya no hay gracia. ¿Sabían eso? Que la salvación por gracia es para que el no conoce, el que no conoce, como el ladrón en la cruz. Y todas las personas que se les ha hablado 1 y 2, 3 veces no quieren entender, y cuando ya están viendo la cosa seria, ahí sí, ya no hay gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Ya te la regalé antes, en la primera vez que tú hiciste la oración de fe. Ahí te regalé. ¿Y quieres que te la vuelva a regalar? No. ¿Te vienes a casa antes de tiempo? ¿O nos vemos en el día del juicio? Por cuanto llamé y no quisiste oír. Vaya a Proverbios capítulo 1, rápidamente. Proverbios del 1:24 en adelante. Por cuanto llamé, ¿cómo llamó? Por medio de su palabra. ¿Cómo está llamando hoy Dios? Por medio de su palabra. Está hablando. Y no quisiste oír. ¿Ya ven? No quieren entender. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Ay, nos están reprendiendo muy fuerte ahora, pero no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis
y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, y no es lo que acabamos de leer en Romanos, tribulación, angustia, entonces, ay sí, Jesucito mío, ahora sí, entonces me llamarán, ¿y qué? Y no responderé. Me buscarán de mañana, ahí sí me voy a levantar a orar de la madrugada, a leer mi Biblia tempranito, y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere hoy, el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Ya ven? Que todo lo que he hablado no ha sido de mi carne, que es inspirado por el Espíritu Santo, porque lo tengo que respaldar con la Biblia, lo que acabo de decir. Menospreciar la reprensión, muchos se ofenden. Por eso las iglesias de Dios se cocen a fuego lento. Las iglesias de la prosperidad, donde abundan los falsos profetas, los falsos apóstoles y etcétera, etcétera, que milagros y milagros se llenan, pero así, mira, así se te llenan. ¿Por qué? Porque quieren oír lo que ellos quieren, alimento a su gusto. Pero cuando vienen acá, no, yo pensé que iba a encontrar que Dios me ama, que Dios me va a bendecir, que iban a orar por mí, y etcétera, etcétera. Y encontré puro regaño. No siempre, no todos los domingos, es pura exhortación. Ustedes lo saben. Hay de todo tipo de palabra, de Génesis hasta Apocalipsis. Hemos tratado de variar. Porque tampoco Dios va a estar regañando todo el tiempo. Sí es amor. Cuando los exhortaba a sus discípulos y les regañaba también porque a veces eran incrédulos, faltos de fe, se los ponía parejo, pero después los llamaba, vénganse, les voy a platicar, les voy a explicar las parábolas, les voy a explicar esto. Ahora entendemos claramente por qué hablas en parábola. Ahora sí, Señor, ahora sí estamos entendiendo. Porque tú lo dices en parábolas por aquellos que son necios, que son duros, que no quieren oír, que no son humildes para que no entiendan. Por eso hablas en parábolas. Pero ahora que tú nos explicas, gracias Señor porque nos amas y nos estás explicando de buena manera qué es lo que quieres decir cuando tú hablas en parábola. Hace días escuchaba yo una prédica al pastor Armando Alducin y ahí en los comentarios salió un hermano a defenderlo porque a él lo atacan mucho, por cuestiones de doctrina de que pues la salvación no se pierde. Y otros dicen que sí se pierde. Bueno. Y dice ahí, el pastor Alducin, dice, lleva muchos años estudiando teología. Y le ha costado. Pero muchos se creen muy sabios. Que apenas acaban de nacer de nuevo y ya se creen muy sabios. Que cuando el pastor predica profundamente, parece que les estuviera hablando en parábolas, porque los que escuchan no entienden nada, son unos burros. Es cierto, amén, dije yo. Se creen muy sabios. Y así es. Hay personas que ni siquiera han terminado de leer la Biblia completa, es más, ni el Nuevo Testamento, y ya están respingando que por qué, porque esto, que no sé qué, porque lo escucharon de otro pastor, de otro predicador, y no tienen la costumbre de ver la otra cara de la moneda. Y es cierto. Y así pasa en las iglesias. ¿Cuántos
de los que van a escuchar esta prédica, porque gracias a Dios hay hermanos que escuchan, me han mandado mensajes, que escuchan las predicaciones. Y conforme vaya pasando el tiempo, se va a ir difundiendo. Por eso usted cuando entre a Facebook, like y compartir. Ahí está la página de YouTube y dele like, porque los likes son los que ayudan a difundir más. Así les va a pasar. Muchos que escuchan en sus iglesias, parece que les hablaran en parábolas porque no entienden. No entienden. Y no es que no quieren. Por eso estoy preparando un mensaje que se llama Ovejas dependientes del pastor. Para los que no sepan depender del pastor. Más en sus inicios. Porque cuando llegan ya a madurar años y ellos van caminando bien, ya se van independizando un poco del pastor. Ya es más, el pastor les empieza a delegar autoridad, etcétera, para que ayuden al pastor. Y así debe ser. Pero los que no, viven independiente, no se dan cuenta que su vida espiritual está en peligro, etcétera, nunca hablan, etcétera. Nunca buscan al pastor. Piensan que están caminando muy bien y el pastor se da cuenta quiénes andan más o menos y quiénes andan mal. Pero como no soy papá, soy pastor, no puedo andarlos ahí regañando directamente. Allá ellos. Pero los que han entendido y son humildes, esos son los que están caminando bien con el Señor. Regresamos a Romanos capítulo 5, versos 3 y 4. Entonces dice aquí que no solo nos gloriamos en las tribulaciones, que la tribulación produce paciencia. Esta palabra paciencia en el griego original es la palabra upomone y significa resistir y perseverar, soportar, resistir, soportar, ¿verdad? Y que dice también que la prueba, que si resistimos a las pruebas, más bien, que si resistimos a las pruebas, que cuando un cristiano está pasando en pruebas y en vez de achicopalarse, en vez de ponerse a refunfuñar y a reclamarle al Señor y decirle por qué permitiste esto y por qué me está pasando, y que hicieran todo lo contrario a como Job respondió, que Job nunca se le puso al tiro a Dios, más bien su mujer sí, como fatua has hablado, como tonta, no sabes lo que estás diciendo, mujer. ¿Qué acaso vamos a recibir todo lo bueno de Dios y todo lo malo no? ¿No sabes que Jehová dio y Jehová quitó? Él es el que da y Él es el que quita, Él es el que permite esto y que no permite esto. ¿Sabían que todo se mueve alrededor de Dios, nuestras vidas? ¿Sabías que tú te levantaste sano y salvo para venir hoy porque Dios lo permitió? Que no te enfermaste, no quiso que enfermaras, no permitió. Que no te ha venido una gran prueba. Sabe que estás bien en la escuela, que te está yendo bien en todos los términos. Porque Dios está contigo, porque Dios está con nosotros. Y el que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Si aquel que ya nos dio lo más valioso que tenía, que es a su único Hijo, al Señor Jesucristo, si ya nos dio lo más valioso, lo más precioso, que ya no puede tener Dios otra cosa más valiosa en el universo, más que su Hijo, y eso nos lo dio en una cruz, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que necesitamos conforme a nuestra voluntad, a su voluntad, perdón? ¿Cómo no nos va a dar las cosas? ¿Cómo no nos va a sustentar?
¿Cómo no va a permitir que tú amanezcas sano y mañana vuelvas a amanecer sano para ir a la escuela, a trabajar, etcétera? Y así somos de malagradecidos. ¿Por qué no nos cae el 20? Que todo es de Dios y todo proviene de Él, nuestra vida, Él nos formó, Él nos hizo y no nosotros mismos, dicen los salmos. ¿Por qué no nos cae el 20 que no tenemos nada, que lo que andamos en nuestra cartera ahorita, Él te lo dio, es de Él y te lo da como un mayordomo para que tú administres, etcétera, etcétera? Para que lo disfrutes, para que salgas a pasear, para que comas rico. Hoy te puedas ir a un lugar, un restaurante y comas lo que tú desees. Para eso te lo da Dios. Porque si ya te dio lo más valioso, ¿cómo no te va a dar dinero para que disfrutes? ¿Cómo no te va a dar salud para que vayas a bañarte? Alguna alberca, un río ahorita, que pases la tarde hoy chévere. Si ya nos dio todo lo valioso. Entonces, ¿por qué nosotros somos malagradecidos? Pero en esa actitud de mal agradecimiento, Dios tiene que actuar. Y nos va a meter al fuego. Porque hay algo, esa impureza que a Él no le agrada, te la tiene que quitar si eres su hijo. Porque si no eres su hijo o su hija, mira, no te preocupes, no se va a meter contigo, no va a pasar nada, vas a seguir avanzando, no hay problema, etcétera, etcétera. Pero algún día tú y yo nos vamos a ver en el día del juicio, dice Dios. Que si nos alegramos también al enfrentar las pruebas, dice la traducción viviente, sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Se acuerdan que les conté que a los equipos de fútbol americano los entrenan con empujar vallas muy pesadas y que va de peso en peso y va de menor a mayor? Y que en los entrenamientos los ponen a hacer ejercicios muy duros que empiezan con algo. Los jugadores de fútbol americano, ellos tienen que entrenar más en el área de resistencia corporal. Ese es su entrenamiento fuerte. El futbolista tiene que aprender y su función es dominar el balón. Y gol. Esa es su función. Pero lo de fútbol americano es resistencia. ¿Por qué? Porque cuando inicia el partido es empujándose cuerpo a cuerpo. Tapar el equipo contrario para que no avance. Y para que el que lleve el balón llegue a la meta. Y a ellos los ponen de vallas en vallas, de menos peso a más peso. Y cuando ya el jugador está ya, que ya no aguanta, que ya le falta poquito para que llegue a la meta final, el último grado de resistencia, pero ya quiere aflojar a medio camino, está el entrenador duro y duro, animándolo. Tú puedes, una más, un paso más, un paso más. Y aquel ya quiere tirar la toalla, quiere dejar ahí, pero está escuchando la voz de su entrenador, que algo está pasando, que lo está ayudando a fortalecerse y agarrar ánimo de donde ya no hay para terminar la prueba. Porque si el entrenador se queda callado y no dice nada y empieza el jugador a entrenar la resistencia, la fuerza, mira, no aguantaría que más que un cuarto y se retira. Pero el entrenador lo que hace es tratar de que ese jugador llegue a la meta. Porque esa es la responsabilidad de los entrenadores. Hacer todo lo posible para que los jugadores, el equipo, logren la meta, ganar el partido y ser buenos jugadores. Pero si el entrenador no entra en acción, se quedan a medio camino. No aguantarían. Y ahí está hablando y hablando y hablando. Y muchos llegan a la última prueba. Entonces, cuando el entrenador ve que empezaron de poquito, menos peso, más peso, más peso, y viene lo más pesado y logran pasar, este está apto para jugar el partido. Este no me va a servir, va a estar de banca, ahí en la banca por si alguien se fractura o pasa algo. Y así es Dios con nosotros. Que en medio de las pruebas, está con nosotros. Dios nos va a estar hablando para los que están tristes, caídos, deprimidos, que les falta
Fortaleza. Ok, nos fue como en feria este domingo, pero el otro domingo Dios los va a fortalecer, porque Dios me ama y primero me tiene que poner sus reglas, sus estatutos, por mi propio bien, porque me ama, no quiere que yo me pierda, porque muchos que no son salvos o que andan en pecado ahorita, y no han nacido de nuevo, saliendo de aquí, te llega la muerte, un accidente, te atropella el carro y no has nacido de nuevo, derechito al infierno. Venías y venías, pero no habías nacido de nuevo. Participaban de la Santa Cena aún y no entendían. Andaban en fornicación y no entendían. No erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los ávaros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones entrarán en el reino de Dios. Apocalipsis 21:8. Y los adúlteros, y los idólatras, los cobardes, los fornicarios, los hechiceros, los homicidas, tendrán su parte que arde en el lago de fuego. ¿Cómo Dios habla? Advierte. Y qué Dios tan maravilloso tenemos, que nos advierte, nos habla porque nos ama, y que no hubiera palabra, y que el pastor donde estás, la iglesia donde estás, nunca te exhorta, nunca te predica. Eso es lo que se ha perdido en estos tiempos. Ya en las iglesias no se predica pecado, santidad, arrepentimiento, infierno, cielo, arrebatamiento, la tribulación, la marca de la bestia. No predican. ¿Por qué? Porque no quieren que se les vaya a ir la gente. Se van a asustar. Luis, no estés predicando esas cosas, les vas a echar miedo y ya no van a querer venir. Un día un pastor así me dijo. Yo le pregunté, ¿por qué no predica usted Apocalipsis de vez en cuando? No, es para echarles miedo. Ah, caray. Se cree más bueno que Dios entonces. Porque si Dios fue el que lo escribió y no es... ¿Qué dice Apocalipsis 1? Para nosotros es el libro de Apocalipsis. Para que sepamos las cosas que van a suceder pronto. Y agarremos en serio a Dios. Imagínense que Dios fuera un Dios que no hablara antes y que vengan los sellos, las trompetas, las copas, ¡fum!, de sopetón y nos caiga. Y nadie habló antes. Nos llevaría, como dicen, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Nos llevaría la tristeza, por decir así, ¿verdad? ¿Qué Dios sería ese entonces? ¿Que acaso un presidente, un gobierno, un presidente de alguna nación, de un pueblo, cuando viene algo, sabe que viene un tsunami, ahí están las alarmas advirtiendo y preparan al pueblo? Oigan, que salgan todos del mar, que viene un tsunami y se acaba de activar la alarma, etcétera. Avisen a todo el pueblo, toquen las bocinas por ahí, etcétera, etcétera. Está previniendo a su pueblo de un desastre. Y si no lo hiciera, le va a ir como en feria, porque para eso Dios lo puso. Él pone a reyes y pone a gobernantes. Y que no lo haga, simplemente porque se le pegó la cana de que no, le va a ir como en feria. Es como lo que pasó ahora hace 2 años, que aquellos que sabían que había un medicamento, había una cura para este virus que pasó, y ellos lo saben, y lo ocultaron, les va a ir como en feria. Porque sabemos que todo fue manipulado. Entonces, ¿qué acaso Dios no nos advierte? No nos habla y nos habla y nos habla. Como cuando la madre dijo, te voy a pegar. Juanito, anda a comprar la tortilla. Ahorita voy. Y ahí está Duri. Te voy a pegar. Voy a agarrar la chancla. Y no va, y no va. Así es Dios a veces. Ahí está como nana. Ahorita Dios no va a agarrar la faga y los va a cuerear a todos allá afuera. Los va a dejar que se vayan a su casa,
A ver, va a escudriñar los corazones de aquí a mañana, a ver si agarraron la onda, y ahí va a estar esperando Dios. Y Dios sabe quiénes van a actuar. ¿No? Imagínense, dice Pablo en una de las cartas, que si Dios nos pagara conforme a nuestras maldades, ¿cómo tendríamos la espalda ya? Bien latillada, marcados por todas partes. Que cada vez que pequemos, ¡paz! ¡Uy! Ya te hablé el domingo y no obedeciste, el día lunes empiezan los barejonazos. Viniéramos zafados, quebrados, aquí todos enfermos, porque nos disciplinó el Señor. Dios es amor y nos ama tanto. Y prefiere hablar fuerte a través de su palabra. Qué Padre tan grande tenemos. Dice Hebreos que si soportábamos la disciplina de nuestros padres literales, terrenales, que de una vez agarraban la faja y ¡zas! En mis tiempos, en esta generación ya es otra. Esta generación se ríen, se burlan de los padres. Les mandan y no lo hacen. Ahí está. Juanita, ve a hacer esto, a lavar los trastes. Ahorita solo quiere estar con el celular, dicen por ahí. Ya no quieren hacer nada. Una vez nada más nos hablaban la generación mía. Y no entendíamos y ¡paz! ¿No te mandé? Sí. Así me gustaría que fueran ahorita. Gracias a Dios. Conmigo hasta ahorita no ha pasado, pero el día que pase y sea necesario, paz. Y si se me quiere poner el tiro, manda a traer la policía. Llévenselo. Me quiso pegar. Y sus puertas en la puerta. Pero gracias a Dios. Por eso, jóvenes, no esperen a que les estén mandando. Ustedes deben de ayudar. Si tu mamá sabes que trabaja y no le da tiempo, tú, mijita, agarra las frutas, verduras, lava las pelas, las pártelas, ponlas a freír. Y si no sabes todo lo demás, por lo tanto, mamita, ya te adelanté con esto. Nada más ahí para que tú vengas a terminar de volada. Sin fuerza que les mande, agarrar la escoba, lavar la ropa, sé manejar un celular, como no voy a manejarla en una lavadora, programarla ahí, lavar mi almohada, mi ropa, etcétera, etcétera, porque mi madre y mi padre trabajan y no tengo tiempo. Voy a desayunar, agarrar los trastes, los voy a lavar, no dejar trastes sucios, porque aquí no hay sirvienta. Mi mamá no es una sirvienta. No, pero ahí están las madres alcahuetas. No, hay cuando yo llegue, es que yo me gusta hacerlo a mi manera y yo ¿qué esto? Bueno, amolate pues. Uno te da el consejo, no quieran agarrar la onda, entonces vas a hacer un mal a tus hijos. ¿Qué dice Proverbios? Que aquel que no disciplina a su hijo, lo odia. Le haces un mal. Por eso a veces no es bueno darles todo. Todo y todo. Ahí está. ¿Qué pasó con el hijo de esta famosa que platicamos el miércoles? Que se le murió a su hijo. Lo encontró muerto. Porque desde niño, como hay todo, nana, criada, etcétera. Ahí está. Es como aquel hombre que era narcotraficante. Tenían la lana. Y su hijo estaba duro y duro que le comprara un carro. Hay una marca de un carro muy famosa. Es otra marca, ahorita que me venga el nombre. Estaba duro, papá, cómprame este carro. No estás en la edad. No puedes todavía soportar llevar ese carro, estás muy pequeño. No has cumplido tus 18 años. Y estaba duro y duro. Cómprame este carro. Se lo compra pues. Agarra al chavo. ¡Rum! Murió estrellado. Cuando él agarró la onda, dijo, solo le compré el carro a mi hijo para su propia muerte, porque lo quise consentir. La canción se llama Le compré un carro a mi hijo.
Es narcocorrido la canción, pero tiene razón todo lo que dice la letra. Algo así, un carro de ese tipo. Y así están los papás, dándole todo, muy consentidos. Está bien, pero debe ser ni muy, ni tan. No le hagas un mal a tus hijos, para que cuando ellos crezcan, estén aprendidos que también así van a hacer con sus hijos. Porque si no, tus nietos van a ser unos nietos muy mal consentidos. Y ahí te lo van a ir a arrimar. Ahí está, que lo cuide la abuela. Cuando la abuela ya debe de descansar, ya no debe estar cuidando hijos. Ya es para que salga de ahí, ya disfrute sus últimos años, la viejita ahí, que anda toda chenca, y todavía le están arrimando a los nietos. No es justo. Yo digo, voy a amar a mis nietos, pero que no me los vengan ahí a dejar un mes, una semana tal vez. Si no, los mando por paquetería a su casa. Bueno, eso digo, ¿verdad? Bueno, lo dejamos hasta acá. Que entonces dice que la resistencia desarrolla firmeza. Una vez que los jugadores pasaban la última prueba, desarrollaban ellos una firmeza en la cual ellos iban a estar capacitados para todos los partidos que venían, porque habían pasado la prueba. Así es Dios. Una vez que nosotros pasamos la prueba, mire, ya ni quien te tumbe. Si viene otra prueba, ni media te va a hacer. ¿Por qué? Porque ya pasaste la de fuego, la prueba de fuego, la más dura. Pero si tú no has sentido que has pasado una prueba de fuego, espérate. Si es necesario, si Dios ve que es necesario, que lo necesitas para tu propio bien, va a pasar. Ahora, que si tú sabes que Dios te ha hablado, entonces pícale, ordénate, ponte al 100 para que no vengan esas pruebas. Porque quién sabe si las vayas a poder resistir. Y si no eres nacido de nuevo, mucho peor. Pero más vale que hoy te pongas a cuentas a Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque así es tu palabra. Dura es esa palabra. ¿Quién podrá soportarla? Nuestra mente es muy finita, que a veces no entendemos a Dios. Nos rebelamos contra Él. No estamos de acuerdo. Pero los que somos como Pedro, humildes de corazón, decimos, gracias Señor. ¿A dónde más iremos? Si solo aquí hay palabras de vida eterna. Y gracias porque sé que me amas y que me hablas fuerte a veces, porque me amas, porque quieres lo mejor para mí. Y me estás advirtiendo que si no me pongo a cuentas hoy, más adelante, cuando venga la tribulación y angustia, tu palabra dice que yo te voy a llamar y tú no me vas a responder. Por cuanto no quise oír antes a tu palabra. Padre, en esta mañana te agradecemos tanto porque ¿a dónde iríamos si tú no nos das palabras de vida eterna? Bendito sea, Señor, que nos utilizas para predicar tu palabra y hablar lo que tú quieres a tu pueblo, lo que necesita. Que nos diste a tu Hijo amado, ¿cómo no nos darás todas las cosas? Así que te bendecimos, Señor, en esta mañana. A todos los que están en las redes sociales, que vayan a ver este video, hermanos en Cristo o amigos que no son cristianos aún, que le hemos hablado, le hemos predicado, alguien te ha hablado de Cristo y has rechazado a Cristo Jesús. Mira, puede ser que Dios sea la última vez que te esté hablando. Lo dicen Proverbios. Puede ser, de acuerdo a su palabra. Pero ¿por qué no le entregas tu vida a Cristo hoy? Arrepiéntete.
Tienes que arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres un pecador, que tu religión no te ha llevado a nada bueno, cada vez estás peor, cada vez te suceden cosas, cada vez te estás más enfermo, te han diagnosticado cáncer, SIDA, te han dicho que estás en fase terminal, que ya te quedan tus últimos días. Mira, aún así en ese estado Dios puede tener misericordia de ti, que lo más importante es apiadarte de tu alma, de tu salvación. Dios te quiere salvar. Y si en su voluntad aún así quiere agregarte la sanidad, lo va a hacer. Pero para llegar a ese paso tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Por qué no le abres tu corazón hoy al Señor Jesús? Dile estas palabras. Si tú quieres invitar por primera vez a Jesucristo a que entre a tu corazón, se recibe por fe. Dile así, ahí donde estás. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Gracias por hablarme a través de tu palabra. Te pido perdón, Señor Jesús, en esta mañana, en esta hora, por todos mis pecados. Gracias por hablarme a mi vida. Te pido que entres a mi corazón en este instante. Ven a morar en mí. Entra a mi corazón, Señor. Te recibo como mi Dios y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, gracias por haberme salvado en esta hora. Lo creo por fe, que hoy me has perdonado mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. A todas las personas que han hecho esta oración, ya sea joven, muchacha, niño, adulto, anciano, si tú oraste de esta manera por primera vez en tu vida, déjame decirte que la salvación ha llegado a tu vida. Dios ha perdonado tus pecados. No lo merecías, ni yo tampoco, pero se recibe por gracia. Favor inmerecido. La salvación no se puede hacer méritos, ni se puede comprar, ni ganar. Dios la regala a todo aquel que se arrepiente. Te invitamos a que busques una iglesia la más cercana a tu domicilio, ahí en tu ciudad, en tu país. Si vives en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, Vida Nueva en Cristo. Escríbenos un messenger, un inbox ahí en la transmisión, cuando la veas. Nos gustaría conocerte, orar por ti. Mándanos un mensaje privado y siempre te responderemos. Comienza a leer la Biblia de Mateo Apocalipsis. Que Dios te guarde y que te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.